Gracias por seguir con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en este momento en su espacio de entrevista correspondiente a este viernes 26 de febrero, el último viernes del mes de febrero, y ponemos a su disposición el tema de los retos de la soberanía alimentaria. Ya está con nosotros Adalberto Blanco. Adalberto es representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Adalberto, bienvenido. Gracias por estar en Informa TVX. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mediodía, Adalberto. Quiero ofrecerles una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta mediodía con Adalberto. Uno de los temas que requieren atención pública consiste en las condiciones de alimentación de la ciudadanía, y eso implica tener diversas expresiones en mente. Primero, el acceso a los alimentos, la calidad de los mismos, la forma de producción desde una perspectiva sostenible y ecológica, esto debido a problemas que enfrenta no solo el país, sino la región respecto al tema alimentario. Por ejemplo, le ofrezco unos datos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, menciona que Guatemala, Nicaragua y El Salvador son los países con un mayor porcentaje de población en subalimentación, es decir, su dieta alimentaria es insuficiente. En el caso de Guatemala es 30.4% de la población, Nicaragua 21.8% y El Salvador el 11.2%. Por otra parte, un asunto preocupante es la desnutrición crónica de la población infantil. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, El Salvador, Honduras, Belice y Nicaragua presenta una prevalencia en torno al 20% de la población. Guatemala presenta una condición agravada porque alcanza un 48% de la población en condiciones de desnutrición crónica. En la agenda nacional ha estado en debate la aprobación de una ley de soberanía y seguridad alimentaria. Una de las instancias que ha estado promoviendo este debate ha sido la Mesa por la Soberanía Alimentaria, y esta mediodía pues nos acompaña Adalberto Blanco para enfatizar sobre esto. Adalberto, nuevamente agradecerte por estar con nosotros esta mediodía, y me gustaría que iniciemos con algo que puede ser muy básico, pero creo que es importante mencionarlo. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué te hago la consulta? Porque hay una discusión respecto a otro término que se dice seguridad alimentaria. Obviamente no son lo mismo. Me gustaría que iniciáramos con esto de qué es la soberanía y qué le distingue de la seguridad alimentaria. Sí, quizás para empezar podemos contextualizar, ¿no? Sí. La seguridad alimentaria nace en 1974 desde la FAO. Digamos que es una apuesta de la FAO que fue diseñada desde ellos, ¿no? Desde una posición técnica, tampoco tan consultada con la población en general. Y luego la soberanía alimentaria nace de una organización eminentemente campesina, que es la Vía Campesina Internacional. Desde ahí, desde cómo nace, hay contradicciones, ¿no? Una nace desde una estructura formal y otra nace desde la sociedad civil organizada, que es el campesinado, que al final y cuentas son los que producen los alimentos en general. Por un lado, la seguridad alimentaria te habla de acceso, de calidad, inocuidad, pero no toca algunos temas centrales que sí toca la soberanía alimentaria. Por ejemplo, el control de los recursos, cómo se comercializa la producción, que son cuestiones clave y que nosotros lo estamos viviendo en nuestro país, ¿no? El acaparamiento, la especulación, el estafar a los productores y también a los consumidores, a las personas que consumimos, ¿no? O sea, que hay puntos medulares entre soberanía y seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria te habla de control, te habla de participación ciudadana, te habla de tomar en cuenta a las mujeres, a los jóvenes, a las jóvenes, a toda la población vulnerable y a las personas consumidoras. Pero en cambio el otro te dice nada más acceso. No importa cómo se produce, no importa cómo se comercializa, no importa si la gente tiene o no tiene dinero suficiente para comer. O sea que es ahí está la médula de la cuestión, la diferencia, ¿no? Hay un aspecto, Adalberto, y creo que es clave también esto, es decir, cuando hablamos de soberanía alimentaria no podemos reducir únicamente al ámbito del acceso al alimento. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en la discusión también bueno, ¿cómo podemos resolver problemas de desnutrición infantil brindándole más alimentos a los niños? Pero digamos, no es solamente eso es solo una dimensión, creo, y se reduce mucho el debate sobre este tema. Sí, correcto. Esto es más integral, la soberanía alimentaria es más integral, te habla de producir, de que las políticas estén encaminadas a la alimentación de las personas. Una alimentación balanceada, variada, culturalmente adecuada, pero que esté el control en las comunidades. Porque ahorita no tenemos control de lo que comemos. Pareciera que somos libres de comer lo que queramos, pero no es cierto. En los últimos 100 años han desaparecido el 75% de la biodiversidad del planeta, según la FAO. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las empresas y que el comercio internacional nos van diciendo qué comer. Ahora solo tenemos el 25% para elegir. Ya no tenemos la gran variedad que teníamos antes. Entonces, es una ilusión que tenemos de tener libertad de comer, ¿no?
no es solamente el tema del acceso, entonces, otro aspecto es la producción. La producción. Y en eso de la producción creo que sí me interesa que hablemos un poco de cómo está distribuido el mercado de la producción. No solo es el hecho del campesino que trabaja la tierra, más bien quién compra su producción, correcto, hacia dónde va, o más bien quiénes adquieren las tierras y a quiénes ponen a trabajar en eso. Creo, ¿cómo vinculamos el tema de la producción agrícola en el marco de la soberanía alimentaria? Sí, para darte algunos datos, Sí. el 85% de los productores nacionales utilizan intermediarios para comercializar. Esos intermediarios le queda alrededor de 100 millones, 200 millones de dólares por esa intermediación. Y que además son dinero que la gente paga más y que el productor recibe menos. O sea, queda ahí en medio. Además, los alimentos que comemos en El Salvador, 1/3 de esos alimentos son maíz, frijol, arroz. 1/3 de nuestro gasto en alimentos va dirigido a esos 3 productos. Y esos 3 productos son producidos en Centroamérica y en El Salvador por campesinado, por productores y productoras que tienen menos de 3 manzanas para producir. Ahí está nuestra alimentación. Ahí se enfoca. Y ese tema es el que hay que trabajar. Digamos, Alberto, en el mapa de esto de la producción, digamos que los que vienen resultando los más favorecedores son los que están de intermediarios en esta cadena. Comentanos un poco quiénes son estos intermediarios y básicamente qué rol tienen en toda esta cadena productiva, porque es uno de los elementos que sale también en discusión de seguridad alimentaria. Correcto. Las cadenas de producción y quiénes están, no solo desde el productor último y el consumidor directo, sino que dentro de esto hay varias personas y cómo van quedando en ese proceso de riqueza en la producción de alimentos. Sí, esto es clave, hablar de 100, 200 millones que quedan en ese hueco de comercialización, es importante tratarlo. No hay grandes empresas que te controlan el mercado. San Francisco, varias empresas que te acaparan, que tienen capacidad de acaparar productos. Que el productor no lo puede hacer porque el sistema está diseñado para que el productor o la productora tenga que vender su producción de inmediato porque tiene que pagar el crédito, porque necesita otros alimentos que no produce. Entonces el sistema está diseñado para usar los intermediarios y para que el productor y el consumidor final sea afectado. O sea, ahí está la clave y eso lo estamos tocando en la propuesta de ley de soberanía alimentaria. O sea, en ese proceso de los que están dentro de la cadena de producción, los intermediarios y los que le brindan el producto directamente al consumidor influyen en el precio también que al final tiene la gente, porque ahí lo ves en el tema de, siempre está en discusión la especulación que se tiene con los precios de los granos o el aumento del precio de ciertos productos y uno se dice, ¿pero en función de qué? Sí, por ejemplo, la última sequía, la del año pasado. Media vez anunciaron sequía y los precios subieron, pero era producción que ya estaba acaparada por estos intermediarios. O sea, eso es especulación pura y dura, ¿no? O sea, el jugar con noticias actuales con producción del pasado. Entonces no puede ser, porque al final el productor vendió barato, el consumidor compra caro y se queda el intermediario con la mayor parte de la ganancia, ¿no? Han mencionado el tema del anteproyecto de ley de soberanía alimentaria, que era una de las discusiones que estuvo con mayor fuerza en el desarrollo del año pasado para su aprobación en el espacio legislativo. ¿Cómo estaba vinculado este tema que hemos estado hablando de las cadenas de producción y el trabajo del campesino y del productor, el rol que tenía el consumidor, pero también el intermediario? ¿Cómo estaba valorado esto en el anteproyecto de ley? Bueno, hay dos cuestiones. Uno es la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación, que también estamos presionando para que se haga y que algunos partidos de derecha no quieren aprobar, se niegan a que la población salvadoreña tenga un derecho humano a la alimentación y al agua. Y por otro lado, la ley que te regule ya la parte productiva, la parte de comercialización, la parte de uso de insumos y eso, o sea, la parte nutricional también le incluye, la parte de mercados. Entonces está esa propuesta ahí. La última noticia que tenemos que en un año de discusión, o sea, el año pasado se han discutido alrededor de 23 artículos de la ley. O sea, ni siquiera 1/3 de la totalidad de la ley. Entonces eso te quiere decir la priorización que hay en el tema de derecho a la alimentación en El Salvador. O sea, los partidos de derecha no quieren avanzar. No te dan en cancha, no te dejan, porque tocamos intereses. Por ejemplo, el tema de insumos. Solo en maíz y en frijol, el productor o la productora te gasta 100 millones de dólares al año, solo en insumos. Ahí van agroquímicos, van venenos, así que al final nos dañan la salud aparte, ¿no? O sea, gastamos 100 millones de dólares en agroquímicos, es algo ilógico y la ley toca parte de eso. Y ahora estamos demostrando, y hay un paquete validado de insumos orgánicos para el uso, en frijol, en maíz, que muchos dicen que
que no funciona, pero están validados ya por el CENTA, ya están validados. Además, ahora acaba de salir la noticia de que están apostándole a transgénicos para prevenir la sequía, perdón. O sea, cosa ridícula, porque si no hay agua, aunque sea muy transgénico, no va a funcionar. Entonces, también la ley toca un poco el tema de adaptación al cambio climático, que en El Salvador está a la orden del día. Adalberto, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista pongamos dos elementos más en la discusión. Primero, ¿cuáles han sido las acciones de gobierno al respecto? Dos se me vienen a la mente. Seguro entrarán más en el debate el plan de agricultura familiar, correcto, uno, y también el surgimiento del CONASAN. Correcto. O sea, dos elementos. Pero también me gustaría que hablemos de la faceta ambiental en el estudio de la soberanía alimentaria, porque hay un elemento también de carácter medioambiental en esto, si te parece. Ok. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX. En su espacio de entrevista está con nosotros Adalberto Blanco, representante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, y el tema que estamos discutiendo esta mediodía es retos de la soberanía alimentaria. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su espacio de entrevista este viernes 26 de febrero del año 2016. El tema que estamos abordando esta oportunidad con Adalberto Blanco son los retos de la soberanía alimentaria. Adalberto, entonces, retomando la entrevista, me gustaría que hablemos en esta segunda parte sobre las acciones gubernamentales respecto al tema de la soberanía alimentaria. Mencionaba en el bloque anterior dos elementos. Primero, el plan de agricultura familiar como una de las apuestas que viene desde el gobierno anterior respecto a este tema. Y segundo, el surgimiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, el CONASAN. Primero, con el plan de agricultura familiar. ¿Cómo valoras este tipo de medida de política pública respecto a la soberanía alimentaria? ¿Hay puntos de correspondencia o consideras que todavía hay mucho camino por recorrer? Han habido cambios sustanciales, o sea, del modelo anterior al modelo actual. Todavía falta mucho, es muy lento. Según la FAO, antes de la entrada del programa de agricultura familiar, teníamos una dependencia de alrededor del 60% de los alimentos en el país. Con la entrada del programa de agricultura familiar, esto se ha reducido en 10 puntos. Tenemos todavía un 50% de dependencia. Esto es una mejoría, pero estamos hablando de 6 años, 7 años del cambio de modelo, pero todavía es muy lento, todavía falta mucho. Hemos estado escuchando al Ministerio de Agricultura, al CENTA, que ya están apostando un poco más a la agroecología, a estos métodos alternativos, diferentes, más amigables con el medio ambiente. O sea, estamos mejorando, pero todavía es muy lento. Y ahí está la presión de la ley y de la ratificación del derecho humano al agua y a la alimentación como una forma de exigencia. Entonces, mientras eso no pase, entonces nos cuesta más exigir, ¿no? Exigir desde la ley. Con lo del CONASAN, yo creo que es una estructura todavía muy débil. Hace falta dotarla de más poder y de más herramientas para accionar y también que trascienda de la parte más técnica a una parte más política, ¿no? Que se involucre más en los cambios más profundos de la agricultura, del sistema agroalimentario nacional. Todavía falta dar ese paso, pero ya son indicios, o sea, son indicios de un cambio de modelo. Todavía estamos muy lentos, falta mucho. Entonces, digamos que el enfoque todavía va acercándose a algunas nociones de soberanía alimentaria, pero requiere, por ejemplo, bajo tu criterio, es fortalecimiento de las instancias que ya están. Correcto. Y creo que el corazón del asunto también pasa por la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria, el reconocimiento al derecho a la alimentación como parte de la normatividad del país. Digamos, en función de esos elementos, propiciaría una intervención mucho más fuerte o mucho más directa del Estado respecto al tema Sí, yo creería que sí, porque digamos que ahorita las instituciones todavía están un poco débiles y aún así han habido algunos cambios, que es bueno resaltarlos, pero hace falta mucho. Sí. Entonces, para que se logre eso, todavía tendríamos que fortalecer más la institucionalidad y también la participación de la sociedad civil. Como Mesa de Soberanía Alimentaria, también le estamos apostando a eso, que se participe en todos los espacios donde se toman las decisiones, porque muchas veces se quedan en decisiones supuestamente técnicas, ¿no? Pero hace falta la visión desde el campesinado, la visión desde las personas consumidoras, la visión de la población. Justamente me gustaría que nos centremos en esto, Adalberto, del rol que tiene el campesinado, el productor, en este proceso de soberanía alimentaria, porque lo podemos solo enfrascar, o lo podríamos delimitar de una manera muy errada solamente en productores medianos o productores grandes o cadenas de supermercados que ofrecen los alimentos. Es decir, nos quedaríamos centrados solo en esto. Más bien, el rol que tiene el campesinado como expresión de la soberanía alimentaria, ¿cómo está en este momento en El Salvador? Bueno, la Vía Campesina tiene un dicho, dice que la agricultura familiar enfría el planeta. Entonces, el rol del campesinado, aparte de la producción de alimentos, que es lo más visible, ¿no?, del campesinado en general, también nos da servicios extra, servicios ecosistémicos, nos da
oxígeno, nos da equilibrio de la naturaleza, nos genera trabajo, empleo en el sector rural, que alrededor del 21% del empleo se genera en el sector rural. O sea, yo creo que hay muchos servicios adicionales que no son cubiertos, que no son reconocidos por la población y por el mismo sistema económico en el que vivimos. Desprecia esos beneficios extras que nos da la agricultura. Me gustaría entonces, Adalberto, que retomemos ahora un aspecto. ¿Cómo abordar una situación problemática? Lo mencionaba en la contextualización. Tenemos El Salvador, además de Guatemala y Nicaragua, son de los países que enfrentan mayor subalimentación. Digamos que es una de las expresiones, ¿no? Dieta alimentaria insuficiente de un porcentaje considerable de la población. Sí. ¿Cómo vinculamos esto con el tratamiento de la soberanía alimentaria a ese tipo de expresiones que son cotidianas? Te pongo un ejemplo. Acabamos de realizar una sistematización de una parcela agroecológica. La agroecología es la parte práctica de la soberanía alimentaria, la parte productiva, más amigable con el medio ambiente. Esta parcela es de una manzana. En esa manzana hay 100 variedades de cultivos diferentes. ¿Qué implica tener 100 variedades de cultivos diferentes? Primero, adaptación al cambio climático. Nunca esa parcela se va a quedar sin producir alimentos. En cualquier mes del año habrá alimentos. Entonces eso implica un beneficio para la familia. ¿Qué más? Una diversidad de alimentos. Eso te implica una cantidad de nutrientes diferentes, sí, que te van mejorando la dieta, porque antes de esa parcela solo comían frijoles, arroz y maíz. Esa era la dieta, y esa es la dieta de muchos de nuestros campesinos y campesinas, y de la población urbana también. Entonces la posibilidad de diversificar la producción te genera más posibilidades de nutrirte mejor, de adaptarse al cambio climático, de generar un medio ambiente más sostenible, de cuidar más el agua. O sea, ese cambio es el que queremos. Ahorita estamos a nivel, empezando, digamos, en el inicio. Todavía falta, nuestra visión es que masifique este tipo de producción y la soberanía alimentaria, que se masifique en el país. Otra de las variables que hace una intersección en esta situación problemática, Adalberto, es el acceso a la gente a los alimentos, porque también podemos verlo en condiciones de pobreza que están estas personas, con poca posibilidad de poder adquisitivo o compra de alimentos. Eso no podría en alguna medida paliar estas condiciones de subalimentación o de desnutrición agravada, que hay caso también de desnutrición infantil muy marcada en zonas de este país. Entonces, también como vemos esta variable económica, el acceso de la gente a la alimentación. Digamos que hay dos dimensiones, ¿no? La parte urbana y la parte más rural, ¿no? O sea, como te decía, esta parcela agroecológica te facilita, por un lado, que puedas comercializar todo el año. Sí. En cambio, con el maíz y el frijol lo haces 1 o 2 veces al año, o almacenas y vas vendiendo por poquitos. Pero no te genera los suficientes ingresos en una familia campesina para vivir dignamente. O sea, una manzana de maíz o frijol te genera $1,200 por ahí de utilidad para todo un año de trabajo, y ahí ya no hay más nada que hacer. Pero una parcela agroecológica te genera mes a mes ingresos constantes. Por otro lado, para las personas que consumimos, que no producimos nada, que vivimos en las ciudades, todavía dependemos de los productos externos, ¿no? Entonces, cualquier crisis climática que existe en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, aquí se encarecen los productos. Entonces, nuestra capacidad de comprar esos productos disminuye, por lo tanto nuestra ingesta de alimentos adecuados y diversos también se disminuye. Entonces nos quedamos comiendo lo mismo todo el año. Entonces ahí viene el equilibrio, o sea, diversificar la producción aquí, cambiar los paradigmas de producción, de productivismo que tenemos. Cuando hablamos de productividad muchas veces nos referimos a un producto en una sola parcela, pero ¿por qué no pueden ser 10 productos o 20 productos? Ganamos nosotros como personas que consumimos y gana el productor o la productora. Que tiene como una diversidad de productos a ofrecer, ¿ve? Pero también por otro lado está la competencia en el sentido de que hay otros productores que tienen más parcelas y que ya tienen un vínculo con ciertas cadenas de supermercados para el servicio. O sea, también está un poco esa lógica de competencia que pone en dificultad a productores en la zona rural. En esto entraría el rol del Estado. Propiciar la asociatividad, propiciar mercados locales más inmediatos, que es uno de los principales problemas del campesinado. El campesinado nuestro no está preocupado por exportar. El campesinado nuestro te vende localmente, sí, comercializa localmente, compra localmente. Entonces hay que apostarle esa territorialidad. Hay que apostarle eso porque es la localidad lo que nos va a dar de alimento, de comer.
Adalberto, ahora me gustaría que tomemos la variable de qué implica el cambio climático o la variable, si queremos verlo de esta manera, de carácter ecológico y ambiental en la soberanía alimentaria. Situaciones como fenómenos medioambientales, qué implicaciones tienen en la producción de alimentos y también el acceso a los mismos alimentos y también la calidad de los alimentos que podemos consumir. Bueno, lo acabamos de vivir, ¿no? Recientemente el año pasado, una sequía. El Salvador está en el corredor seco centroamericano, una parte del territorio está en el corredor seco. Esto ya no es va a pasar o no va a pasar. O sea, el cambio climático está y hay que buscar la forma de cómo adaptarnos al cambio climático. Y una de las formas de adaptarnos al cambio climático es la soberanía alimentaria. Es la parte agroecológica, el buscar el equilibrio con el medio ambiente, el reutilizar el agua. O sea, ya no podemos depender de insumos externos. O sea, nuestras tierras están tan degradadas. Estamos en el puesto número 13 de riesgo climático. En un momento dado estuvimos en el primero. Ahorita estamos en el número 13. Eso implica pérdidas de cultivos. De aquí a 10 años, la producción de maíz va a bajar porque el clima sigue calentándose. El mes de enero ha sido el mes más caliente registrado en la historia de la humanidad, de promedio mundial. Aunque aquí tuvimos un frente frío, pero en promedio mundial ha sido el mes más caliente. Y en la medida que las temperaturas van aumentando, nuestra producción va a bajar. Así tal y cual como está ahorita, ¿no? Si tenemos maíz, frijol, va a bajar. Va a ir bajando, 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 independientemente de lo que le pongamos a la tierra. O sea, tenemos que luchar contra el cambio climático y tenemos que adaptarnos. Desde la Mesa por la Soberanía Alimentaria, Adalberto, ¿cuáles son las principales apuestas que ustedes hacen respecto a este tema, ¿no? De un escenario en donde implica la resiliencia y adaptación al cambio climático para la producción agrícola y para que eso permita abastecer al mercado interno y también en función de que el productor, el campesino en la zona rural, también lo haga en función de exportación? Lo primero es el mercado local. Siempre va a ser el mercado local lo primero. Primero porque tenemos una estructura productiva atomizada. Sí. Entonces, el primer paso es asociatividad. El trabajar la parte más regional, más territorial, encadenamiento más local. Ya lo está haciendo un poco el Estado. Todavía falta mucho por avanzar, pero lo primero es eso. O sea, porque la soberanía alimentaria te implica producir para comer, no para exportar. O sea, el primer paso es ese. Ya luego, en la medida que nos fortalezcamos en la producción agroecológica, tengamos más excedentes, entonces en esa medida vamos a ir avanzando. O sea, al tener una dependencia del 80% de alimentos, de frutas y verduras principalmente, a mí lo que primero que me viene a la lógica es producir para el mercado, cubrir la demanda el mercado nacional. Interno, correcto. Ese es el primer paso. Lo primero. Y además, los monocultivos no te adaptan al cambio climático. Por ejemplo, la caña con la sequía. Hay muchas zonas cañeras que han estado regando. Se están utilizando agua potable para regar caña. Sí, eso no puede ser. O sea, ¿cómo vamos a regar caña cuando tenemos problemas de alimentación serios? Entonces, lo primero que nos ocurre es abrir las fronteras, ¿no? O sea, no puede ser. Primero produzcamos para el mercado y en la medida que nos fortalezcamos vamos a ir produciendo más allá. Estamos cerrando la entrevista, Alberto, pero me gustaría hacerte una última interrogante respecto al rol que tiene la Mesa para seguir promoviendo la discusión y aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en el escenario de la Asamblea Legislativa. Como Mesa, ¿qué elementos y qué actividades tienen pensados en el transcurso de estos días para que esto se agilice y el debate pues sea mucho más intenso en el plenario legislativo? Sí, esta semana o la siguiente vamos a estar presentando primero una solicitud de audiencia a la Comisión de Agricultura, porque justo están discutiendo el tema de inocuidad en la ley. Y los partidos de derecha dicen que eso ya está regulado en otras leyes, entonces nosotros decimos que no, que hay que fortalecer aparte de la ley de soberanía alimentaria, ¿no? Es complicado porque en este mundo en que vivimos tenemos que certificar los productos agroecológicos o orgánicos, pero los productos que tienen veneno no los certificamos, no los etiquetamos. No sabemos que lo que comemos tiene venenos, tiene agrotóxicos, etc. Ese es uno de los primeros pasos. El segundo paso es seguir impulsando la ley y la ratificación por el derecho humano a la alimentación y al agua. Tenemos planeado, ojalá que podamos hacerlo, una movilización para el 17 de abril, que es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, para presionar por la aprobación de la ley de soberanía alimentaria. Ok, perfecto. Adalberto, gracias por habernos acompañado este mediodía. Espero que una próxima oportunidad pues le llevemos la pista al tema de la soberanía alimentaria y el trabajo que están haciendo ustedes de incidencia en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por habernos acompañado, Adalberto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más información. Informa TVX, primera emisión. Volvemos.